Y en el día de hoy vamos a hablar de otra fuente de conexión del reino con nuestro Dios y lo he titulado El poder de la comunión íntima. A ver cómo me lo han puesto aquí. Qué bonito. El poder de la comunión íntima. La palabra comunión quiere decir unión entre dos o más personas, según el diccionario, ¿verdad? Y esto ahí pues queda, pero claro, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de la unión entre dos o más personas, pero íntima. La palabra íntima ya nos lleva a otra dimensión. A otra dimensión que con la ayuda del Señor vamos en esta tarde poder darnos cuenta de la gran dicha, de la gran bendición que los hijos del reino de Dios tenemos, porque la puerta a esa comunión íntima está abierta. El escritor a los hebreos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Algo que en el primer pacto no se podía hacer, o en el antiguo pacto no se podía hacer. Solamente el sacerdote una vez al año y para ofrecer sacrificio para perdón de los pecados entraba en el lugar santísimo y entraba con una vestidura especial donde los bordes de su vestido tenían unas campanitas porque para que los que están fuera en el lugar santo pudieran escuchar de que el sacerdote se está moviendo y está vivo. Porque si el sacerdote, el sumo sacerdote, muere ministrando en el lugar santísimo, nadie podía entrar. Por eso entraba también amarrado con una soga y tiraban de él. Pero todo esto pertenece a una sombra de aquello que nos da acceso, nos da libertad para entrar en una dimensión espiritual profunda. Por eso el escritor a los hebreos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando Jesús entregó su espíritu, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba, porque la intervención divina siempre viene de arriba abajo. La obra de Dios siempre viene de arriba abajo y el velo se rasgó, se abrió, indicando que ahora hay libertad en esta dispensación gloriosa que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y solamente nos pide de que entremos con corazones sinceros, limpios de mala conciencia, y que podamos entrar ahí y disfrutar ¿qué? Comunión íntima con Dios. Todos nosotros somos conscientes que ese lugar santísimo ahora está dentro de nosotros mismos. Me explico. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como templo, en la figura y orden espiritual, en nosotros tiene que haber un altar de sacrificio, tiene que haber el altar del incienso, tiene que haber todo lo que
Y son acciones reales que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo delante de Dios. Pero también está el lugar santísimo, donde estaba el arca de la presencia con el testimonio de la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de Moisés, la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón, y también la muestra del maná, como Dios alimenta a su pueblo en los lugares más desérticos y más nefastos. Esto nos dice que aunque vengan guerras, tribulaciones, aunque vengan persecuciones, Dios va a tener cuidado de los suyos. Pero usted tiene que ser consciente, porque muchos en estos días van a huir, van a desertar, van a ser apóstatas. Los apóstatas son los que desertan, los que huyen, los que se van, los que abandonan. ¿Por falta de qué? Por falta de firmeza espiritual. Por falta de fortaleza espiritual. Hoy, más que nunca, la iglesia tiene que ser consciente para aprovechar esos momentos donde somos edificados como casa espiritual, como edificio de Dios. Y tener en mente que somos piedras vivas, que pertenecemos al templo de Dios. Y dentro de nosotros está también ese lugar santísimo. Y no se trata de entrar una vez al año en la comunión íntima con Dios. No. Esto ya pasó. Esto pertenecía a otro tiempo. Ahora hay libertad. Usted puede entrar todos los días. De hecho, debemos de entrar todos los días. En el lugar santísimo, en el lugar de su presencia. Ahí es donde somos fortalecidos, tratados por Dios. Todo lo que a usted le hace falta, lo que me hace falta a mí, todo lo que usted necesita, lo que yo necesito, está en la presencia de Dios. Hablando dentro del orden priorativo, de las cosas importantes de la vida espiritual. Entonces, ahí está. Por eso David dice estas palabras. Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Usted sabe que la palabra temer o el temor de Jehová quiere decir respeto, reverencia, reconocimiento. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros somos, iba a decir conscientes, pero somos responsables de nuestra realidad en cuanto a si somos respetuosos, reverentes y si reconocemos a Dios en toda su plenitud. Es algo que nosotros tenemos que despertar dentro de nosotros mismos. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. Cuando entramos en el lugar santísimo, es donde hay un despliegue del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia espiritual que nosotros necesitamos. Hay un trato divino donde Dios entra en esa intimidad con nosotros y nos
coloca en lo más íntimo de nosotros, en nuestro hombre interior, lo que hay en el corazón de Dios, lo que Él siente, lo que Él ve, lo que Él quiere, lo que revela. Por eso es tan importante entrar en esa comunión íntima con Dios. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que se mueve y se lleva a cabo en nosotros cuando tenemos la sana costumbre de entrar en comunión íntima con Dios? Que en un momento determinado usted siente que es amigo de Dios y Dios revela que es amigo de usted. Porque eso es parte de la intimidad. Entonces Jesús mismo dice, ya no más os llamaré más siervos, sino amigos. Jesús quería tener una intimidad estrecha con sus discípulos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y hay cosas que tenemos que rescatar para nuestra realidad presente. Usted y yo hoy estamos en pleno desarrollo espiritual. Usted y yo estamos en esa obra magnífica, esa buena obra de Dios donde nos está perfeccionando. Y esa obra solamente puede ser estorbada por usted y por mí cuando no atendemos aquello que Dios nos está revelando, aquello que Dios nos está enseñando, cuando ponemos nuestro corazón en otras cosas, cuando miramos para otro lado, cuando nuestro corazón se inclina a las cosas materiales de la vida, estamos anulando el derecho legal de hijos del reino de Dios. Porque estamos negando la realidad de la importancia de ocupar nuestra posición real como hijos del Rey y Señor de nuestras vidas. La comunión íntima nos lleva a ser amigos de Dios. Punto número 1 en esta noche. ¿Cuántos en esta noche, haciendo una reflexión seria, prudente, podría decir, yo me siento amigo de Dios? A veces hablar es muy fácil. Es fácil y decir tonterías son gratis. Decir cosas que no son reales son gratis. Aunque tiene un precio. Porque a Dios nada se le escapa. Y la palabra de Dios dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, si nosotros sembramos cosas que no son reales, vamos a recoger cosas que no son reales. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero la verdad es que no amamos a Dios como realmente nosotros pensamos, porque algunos ligeramente, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Bien, eso es lo que tenemos que hacer, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y nos podemos engañar entre nosotros,
con nuestras fábulas, con nuestros cuenticos, pero a Dios no le engañamos. Y cuando andamos con esas triquiñuelas y cuando andamos con esas, sin darnos cuenta, estamos perdiendo los derechos legales como hijos del reino. Y de repente nos damos cuenta que pedimos, no recibimos, buscamos. Algunos dicen, es que yo no siento la presencia. A veces hay cositas y no nos damos cuenta que es el resultado de nuestra conducta con Él. Es tan fácil decir, yo soy amigo de Dios. Dios es mi amigo. ¿Y por qué lo entristeces tantas veces? ¿Y por qué le fallas tantas veces? ¿Por qué le das las espaldas tantas veces? ¿Por qué haces tantas cosas que le desagradan a Él? ¿Qué clase de amistad es esa? Yo creo que tendría que haber un mecanismo que cada vez que decimos una paparrucha, una mentira, una fábula, tuviéramos que pagar un impuesto. A muchos se le quitaría la gana de hablar tanto. A muchos se le quitaría la gana de hacerle promesas a Dios. Ahora sí, Dios, te voy a ser fiel hasta la muerte. Tararí, que te vi. Hermano, y son cosas que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nosotros nos montamos nuestra propia película de nuestra espiritualidad, pero a Dios no le sirve. A Dios no lo vale. Dios lo rechaza porque hay fuego extraño o hay cosas extrañas y Dios lo rechaza. Ser amigo de Dios tiene que demostrarse. Dios ya no tiene que demostrarlo. Usted y yo somos conscientes. La palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Podemos ser los desastres más grandes. Podemos ser las personas más honestas. El hijo pródigo tuvo que entrar en esa miseria donde quería comer la comida que le daban a los cerdos. Ni aún eso podía comerlo, no le permitían comer. En esa situación deprimente, angustiosa, dice que volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero dentro de las reuniones religiosas hay muchos hijos pródigos que pueden estar aquí de cuerpo presente, pero espiritualmente estará, yo qué sé dónde está. Traemos el cuerpo, pero no hay conexión porque el espíritu o está medio muerto o está, sabe Dios qué. Pero sí, no nos olvidamos de venir a decirle, Señor, necesito esto, por favor, atiéndeme. Señor, tócame. Señor, esto, Señor, lo otro. Parece que venimos con la lista del supermercado ya preparada. Ser amigo de Dios tiene que ser algo muy real. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Un amigo verdadero es fiel
Un amigo verdadero da confianza, inspira confianza. Un amigo verdadero le gusta estar con su amigo y no ve la hora de irse, de estar en esa unión íntima. No quiere, no quiere. Un amigo verdadero respeta el pacto de la amistad, la alianza de la amistad. Nunca habla mal de su amigo, nunca se queja de su amigo, nunca critica a su amigo, nunca habla mal de su amigo. Cuando entramos en esa comunión íntima, es una fuente de una riqueza impresionante. Entramos en una conexión divina con el Rey, y el Rey entra en conexión con nosotros y empieza a manifestarse la profundidad de la intimidad de Dios con el que Él ama. Y Él te ama a ti con amor eterno. Él nunca te fallará como amigo. Él no te menospreciará. Él no te abandonará. Él no te dejará. Él será fiel y estará contigo todos los días. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo que hemos leído antes, dice: el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Impresionante. El Señor revela su amistad personal. Ahora, entendamos lo que significa el respeto, reverencia, reconocimiento, la dicha, el privilegio de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, es mi amigo. Es mi amigo. Qué tremendo tener esa convicción. ¿Sabe? Cuando hay esa convicción que el Dios Todopoderoso es mi amigo. Yo entiendo a David cuando él expresa: el que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y él expresa palabras de confianza, de seguridad. Escudo y alarga su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Esto solamente lo puede experimentar, lo puede expresar, lo puede manifestar alguien que tiene comunión íntima con Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque vengan a devorarme, a comer mis carnes, ellos tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Yo estaré confiado.
Pero ese santo deber de usar esas fuentes de conexión, revelación, poder de oración, poder de adoración, poder de comunión íntima, ese santo deber son de los sacerdotes de este siglo. Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Y la labor de un sacerdote es ser un mediador, estar en conexión. Y ahora no se trata de un sumo sacerdote y de una vez al año para entrar en el lugar santísimo. Ahora se trata que todos los que estamos aquí somos sacerdotes del Señor. Y que todos tenemos la responsabilidad de ministrar en el templo de Dios. Todos tenemos que ver cómo está el altar de sacrificio. Todos tenemos que ver cómo está la pila de la purificación. Todos tenemos que ver cómo están los candelabros, si están encendidos. Todos tenemos que ver los panes de la proposición. Todos tenemos que atender el altar del incienso. Todos tenemos que entrar en el lugar santísimo para tener comunión íntima con Dios. Oh, Rabashaya. Todos. Y cada día, a pesar de, porque no faltarán tropiezos. El enemigo está como león rugiente. Va a aprovechar cualquier cosa. Él está pendiente. Si tú pierdes los derechos legales en cuanto a la legitimidad de un verdadero hijo de Dios, para meter sus pezuñas y empezar a tocar tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones y a enloquecerte, metiendo palabras. No siento a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios me abandonó? ¿Acaso? No. Somos nosotros los que nos vamos a las provincias lejanas a malgastar el tiempo y lo que tenemos. Éxodo capítulo 33. En la versión palabra de Dios para todos dice: el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien habla a un amigo. Cuando Moisés regresaba del campamento, su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa de reunión. Entre aproximadamente 1,5 millones de israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, solo alguien se inclinaba a observar lo que hacía el siervo de Dios. Uno. Aún ni su propio hermano Aarón, ni su propia hermana Miriam, atendían como atendía Josué. Creo que estamos en un tiempo donde se necesitan el levantamiento de muchos Josués. Estén mirando, atendiendo, disponiendo. Es increíble el testimonio de Josué. No solamente estaba ahí todo el tiempo que Moisés estaba en intimidad con Dios en el tabernáculo, aun cuando subía al monte del Sinaí, cuando
el pueblo se pervirtió. Mandó a Aarón a hacer el becerro de oro porque ya daban por muerto a Moisés. Pero sabes, 40 días, allí en la falda de la montaña estaba Josué esperando que bajara su Señor Moisés. Josué estaba preocupado porque se oía mucho ruido en el campamento y la preocupación de que estuviesen en guerra, en batalla. Y Moisés le dice, no, está tranquilo, este pueblo se ha corrompido. Cuando tenemos la oportunidad de entender, saber, comprender, recibir revelación de la verdad y no lo aprovechamos, al final nosotros mismos nos vamos a construir nuestro propio becerro. Y cualquiera que ande por ahí puede ser mi referencia. Hoy tenemos la ventana de internet, YouTube, y algunas personas están buscando el predicador que más le llame la atención. Que sea más impulsivo, que predique haciendo chistes, que haga reír a la gente, que yo qué sé. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente están preparados para discernir que lo que se está hablando es palabra de Dios? Porque eso se discierne espiritualmente. Y para discernir espiritualmente, tenemos que estar en esa firmeza espiritual y en esa estabilidad espiritual. Si no, el enemigo de nuestras almas nos espera en la esquina para hacernos la trama y caemos. ¿Cuánta gente está cayendo? ¿Cuántas tendencias doctrinales se están levantando? Pare de sufrir. Solo Jesús, la sola palabra, los trinitarios, ¿y cuánta gente están queriendo un evangelio a la carta? ¿Cuántos no están por atender la verdad eterna de Dios? Estoy hablando de cosas sencillas, estoy hablando de que usted tiene que tener una comunión íntima con Dios. Usted tiene que tener esas fuentes de conexiones a su disposición. Si usted no sabe, no vaya al primero que pille por ahí en YouTube para que le impresione. ¿Qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otra versión, esta misma palabra dice, si alguno no sabe, que le pregunte a Dios, porque Dios gustosamente le explicará lo que tiene que saber. Pero no, ahí andamos. Ahora con este tema de YouTube y tocar y tal, yo, la verdad, querido Oscar, bueno, ahí estamos, que sea para la bendición de Dios. Pero me di cuenta que hay gente, bueno, gente que lo ha visto, que lo ha visualizado, ¡bru! Y un montón. Después, vamos a atender aquí. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente.
Y el hombre espiritual es el único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y nos están vendiendo verdaderos churros con las porras y todo. Y nos quedamos embobados por el chiste, por la risa, por esto, por la forma. Hermano, no se fije en la forma del predicador. Preste atención a lo que predica. Preste atención a lo que predica. La comunión íntima nos lleva a conocer los secretos de Dios. Como siempre, ya tengo que salir corriendo. Este mismo versículo en otra versión, fíjese lo que dice. La versión, la Biblia de las Américas dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Todo esto engloba una dimensión en cuanto a esa intimidad con Dios, donde podemos ser amigos de Dios y donde podemos descubrir los secretos de Dios. Porque el amigo es el que le abre su corazón a su amigo. Por eso el apóstol Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y ya voy a adelantar el último de las conexiones del reino: el poder del amor. El domingo hablamos del poder del amor. Pero hoy terminamos con esto, ¿sí? Efesios, estamos diciendo que la comunión íntima nos lleva a conocer los secretos de Dios. El apóstol Pablo ora porque él ya ha recibido secretos de Dios. ¿Por qué? Porque él ha entrado en la comunión íntima con Dios. Y él invita y pide a Dios que todos los demás tengamos experiencias similares. Y él dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, he dicho Efesios, bueno, ya te lo he puesto ahí, ¿no? No. Efesios 1, 17 al 18, Biblia de las Américas, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo está expresando la inspiración del Espíritu Santo para que quede en el canon, en la palabra sagrada de Dios, escrita como testimonio de alguien que puede expresar conocimientos y secretos divinos que recibe por la comunión íntima con Dios. Y él ora porque él quiere que tú lo experimentes, que yo lo experimente. Y él ora porque él quiere que venga esa sabiduría, esa revelación, ese mejor conocimiento sobre nosotros. Él ora para que todo esto llegue. ¿Para qué? Con el fin de que seamos hombres y mujeres espirituales bien afirmados y bien establecidos. Pueden subirlo de alabanza. El último punto es la intimidad
con Dios es una fuente espiritual de poder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La intimidad con Dios es una fuente de poder con Dios. Amada iglesia, amada familia, me siento emocionado y me siento tocado por Dios. A veces uno puede llegar a sentirse como un instrumento, a lo mejor no llega a donde se tiene que llegar. Pero yo oro al Señor y le digo, Señor, a donde no llegue, por favor, llega tú. Permite que el Espíritu Santo te revele, te muestre aquello que a lo mejor yo con mis palabras no sé explicar. Pero que al entrar en intimidad con Dios, tú lo puedes recibir directamente. Y os voy a decir una cosa, no hay nada mejor que recibir directamente de Dios aquellas cosas que Dios sabe que usted y yo necesitamos. La intimidad con Dios es una fuente de poder espiritual. Primera de Corintios 6, 17, nueva traducción viviente, dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Creo que llegó el momento de hacernos una pregunta. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu unión? Porque el que se une a Dios se hace un solo espíritu con Él. Amada iglesia, en el amor del Señor, le ruego que meditemos en esto. Estoy convencido en mi espíritu que Dios tiene un trato especial, que Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para proyectarnos a nuevas dimensiones que solamente los hombres y mujeres espirituales podrán vivirlas, experimentarlas y disfrutarlas. Basta ya de tonterías. Dios quiere gente comprometida de corazón. Gente que valora las fuentes de conexión. Le da la importancia y lo pone dentro de su orden de prioridad. Entramos en los ejercicios espirituales cada día, cada día. Porque así es como podemos ser atletas espirituales. Gente preparada para decir, diablo, estar debajo de mí. Tus mentiras, tus dardos de fuego, tus rollos no surgen efectos sobre mí, ni sobre mi casa, ni sobre los míos. Cantarte como ese hombre que tiene las cosas claras y habla aquello que Dios habla y calla cuando tiene que callar y espera cuando tiene que esperar y va cuando tiene que ir y hace cuando tiene que hacer bajo la voluntad del Rey del Reino.
Salmo 51, 6, David dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por favor, iglesia amada, no perdamos más el tiempo con cosas absurdas. No señalemos a nadie, no juzguemos a nadie. No tengamos un espíritu de rechazo con nadie. No hagamos distinciones con nadie. Tengamos un corazón pacífico, lleno de amor para abrazar a todos los hijos pródigos que puedan estar aquí ya hoy y los que van a venir. Por favor, amada iglesia, lo ruego. En el nombre de Jesús. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Usted y yo nos ponemos de acuerdo en un asunto. Si nos ponemos de acuerdo para tomar la decisión de entrar cada día al lugar santísimo y tener esa comunión íntima con Dios. Si usted recibe lo que sale del santuario del corazón de Dios, si yo lo recibo, llegaremos aquí y estaremos sintiendo una misma cosa. Y estaremos en un mismo amor.